Buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por la asistencia. Gracias a la Biblioteca Nacional por el magnífico espacio, a SEDIC, a la Sociedad Española de Documentación e Información Científica. Y bueno, vamos a pasar a una mesa muy interesante sobre la financiación y los costes de proyectos digitales, de proyectos de contenidos digitales. Tenemos a cuatro ponentes muy buenos que creo que nos pueden aclarar muchas cuestiones en estos temas, ¿no? En la propia financiación, más quizá en la parte de financiación porque los costes, bueno, luego lo trataremos también, pero es más complicado y depende mucho del tipo de proyecto, sector y muchos parámetros más, ¿no? Yo soy Manuel Gandarias y actualmente estoy en un proyecto de contenidos digitales, en audiovisual en este caso, pero un proyecto muy bonito porque viene del año 2001, es un formato televisivo donde hay un mix, digamos, de no solamente los contenidos audiovisuales, sino un transmedia en el que también se utilizan otros dispositivos para interactuar con la audiencia e incluso la descarga de libros digitales, la venta de los propios libros físicos y todo lo que es el merchandising del programa. El programa aquí se llama Tu Oportunidad. En los 25 países que se ha emitido ya se llama Dragon's Den en la mayoría de todos y está en Televisión Española ahora, en la 1 ahora. Entonces, bueno, a nivel de proyecto ha sido muy bonito todo el desarrollo, todo lo que es la producción. Bueno, simplemente hablar de algunas cuestiones antes de introducir a nuestros ponentes y es hablar, que lo comentaremos, ¿no? Pero en este caso y en este tipo de proyectos, las horquillas, en este caso hablando de financiación, podemos categorizar tres tipos de proyectos, que seguro que los ponentes nos lo comentan mucho mejor, pero vemos proyectos que están en una etapa inicial, en early stage, donde normalmente facturan menos de 10 millones de dólares, y hablamos en este caso a nivel global. Un proyecto ya en crecimiento que están en torno a los 10 y los 35 millones de facturación, y proyectos ya establecidos que están entre los 25 y los 100 millones de facturación, ¿no? Y luego, bueno, pues, ¿qué decir de la parte de lo que es las claves de la adaptación del contenido desde el punto de vista de los dispositivos? Se habrá hablado mucho de los e-books y los dispositivos de lectura de libros electrónicos, pero desde luego hay muchas otras cosas, ¿no? Estamos hablando de la propia televisión como dispositivo, que ya se están empezando a incluir tecnologías. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando una que se llama el botón rojo, que aquellas televisiones que ya tienen acceso a Internet permiten pulsar, digamos, un botón específico donde amplía el contenido del propio programa y conceptos que se están explicando en el programa, con lo cual hace la televisión mucho más interactiva, ¿vale? Hablando, por supuesto, también de los libros digitales y el crecimiento que han tenido, sobre todo, bueno, pues hablamos de una cuota del 0,05% en el 2002 y ahora pues nos situamos en unos niveles del 17%, ¿no? Hablando ya del 2011, sobre todo hubo un gran crecimiento, incluso de 3 dígitos, cuando salió el Kindle en el 2008, y aunque sigue teniendo crecimientos importantes, curiosamente este año, en el 2013, ese crecimiento ha bajado, ha bajado de esos 3 dígitos. Y bueno, ni qué decir de los tablets. Aquí podéis ver uno que seguro que identificáis qué es lo que es. No vamos a hablar de marcas. Y casualmente, pues más dispositivos, los smartwatches. Leía esta mañana, yo llevo uno, leía esta mañana un tuit concreto pues, de las instalaciones nuevas de Apple, del número de metros cuadrados que van a tener disponibles para las oficinas, ¿no? Las gafas que saldrán dentro de poco. Y bueno, de todo esto vamos a hablar un poco desde el punto de vista, ya os digo, de la financiación. Entonces, vamos a presentar a los ponentes, que por favor os pido que vayáis poco a poco subiendo. Laia Pujol, que es responsable del proyecto de proyectos europeos del Centro de Innovación y Emprendimiento del IES, fundó Outside en 2012. Destacamos su trabajo con la Comisión Europea entre los últimos 3 años en la implementación de la Estrategia Política Europea, Agenda Digital Europea, liderada por la vicepresidenta y comisaria Neelie Kroes,
concretamente colaborando en la apertura de la Agenda Digital Europea al debate online. Laia es también profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, en máster de Gestión y Diseño de Proyectos Tecnológicos. Bienvenida, Laia. Muchas gracias. Luis Martín Caviedes. Luis Martín Caviedes es pionero en la inversión de proyectos en Internet en España. Muchos años ya, Luis. Y con muchas inversiones en cartera. Es socio de Caviedes & Partners SGR. Y Luis es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por el IES y Análisis Financiero por el CFA Institute. En el 89 se incorporó al Grupo Europa Press, donde fue copresidente durante 12 años. En el 98 empezó a invertir en empresas tecnológicas en etapas iniciales. Esta actividad de inversión, primero como Business Angel y más tarde con su fondo Caviedes & Partners, que acabo de citar, constituye ahora su ocupación principal. Ha realizado más de 50 inversiones en startups de Internet y tecnología, entre ellas Olé, MyAlert, Acceso, o más recientemente Privalia, Trovit, Oferum o BlaBlaCar. Seguro que algunos conocéis más de una. Desde el 2008, Luis es profesor en el IES, donde da clases de entrepreneurship, de emprendimiento y de la parte más financiera ligada al emprendimiento. Gracias, Luis. Buenos días. Javier Pérez Dolcet. Javier es fundador y CEO del grupo, es fundador y CEO de CET y cofundador de UTAD, Centro Universitario de Universitario de Tecnología y Arte Digital, también de Ilion Animation Studios y Piro Studios. Javier Pérez Dolcet es un empresario con amplia experiencia en el sector de las nuevas tecnologías. Es un emprendedor nato, fundó su primera compañía con tan solo 19 años. Es considerado como un visionario de modelos de negocio basado en Internet y contenidos, productos y servicios digitales. Ha recibido numerosos reconocimientos por su actividad emprendedora, destacando el Premio Emprendedores del año 2008, concedido por Ernst & Young. Fundador y CEO de CET, que es la compañía número 1 en el mundo de servicios, tecnología y contenidos para móviles. CET ayuda a las operadoras desarrolladoras de aplicaciones, de apps, propietarios de contenidos y derechos y, en general, a todo tipo de compañías a distribuir, comercializar y promocionar productos y servicios para dispositivos móviles. CET tiene presencia en 70 países de 5 continentes y cuenta con más de 1.700 empleados, el 50% de ellos dedicados al I+D+I, que será interesante que luego nos profundice con ello. Cada trimestre, más de 414 millones de personas en el mundo utilizan algunos de los productos o servicios de CET. Además, es cofundador, junto a su hermano Ignacio, de UTAD, que es el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, el primer centro íntegramente especializado en formación en titulaciones de grado, posgrado y ciclos formativos de grado superior, focalizados en las 3 grandes áreas asociadas a la economía digital: Digital Business, Ingeniería y Arte y Diseño. UTAD es pionera en España en la formación especializada de jóvenes y profesionales en las competencias y habilidades necesarias para liderar en las empresas la revolución digital. También es cofundador de Ilion Animation Studios, productora de animación, creadores de Planet 51, la película más recaudadora de la historia del cine español, estrenada en 170 mercados y ganadora de un premio Goya en la mejor animación. Y Piro Studios, desarrolladores de videojuegos y juegos para redes sociales, que fueron creadores de la saga Commandos, que a muchos nos sonará, el juego de PC más vendido del mundo en el año 98. Muchas gracias, Javier. Buenos días. Y finalmente, Álvaro Matías, director de La Fábrica. Es licenciado en Historia del Arte en la Universidad de Valladolid y máster en Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural de la Universidad Complutense de Madrid. En septiembre del 2000 se incorpora a La Fábrica para participar en la creación y desarrollo de proyectos como La Casa Encendida. Paralelamente se une al equipo de Foto España, festival del que será coordinador general durante 2 ediciones. En el 2004 asume la dirección de comunicación de La Fábrica. Al frente de este departamento se encarga desde entonces de la difusión y promoción de los proyectos, la imagen corporativa y las relaciones públicas, y pone en marcha el área de comunicación internacional. En 2008 es nombrado director de la revista de recomendación cultural notodo.com, la guía de hoteles con encanto notodohoteles.com y el festival de cortometrajes en Internet Jameson notodofilmsfest.com.
que a lo largo de 11 ediciones ha mostrado más de 10.000 películas de realizadores en 40 países. Actualmente es director de la fábrica y se responsabiliza de la creación y la producción de proyectos off y online para instituciones públicas y privadas, empresas y marcas, desarrollando proyectos en los ámbitos de la consultoría cultural, convocatorias, concursos, talleres y formación online. Bienvenido, Álvaro. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. La verdad es que tenemos unos ponentes de lujo en esta ponencia, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría empezar, yo, si me permitís, me voy a sentar, y me gustaría que cada uno hiciéramos una ronda sobre el contenido de la ponencia, sobre la financiación y los costes de proyectos de contenidos digitales. Vuestra opinión al respecto y bueno, que nos contéis cómo lo veis. Empezamos, si queréis, Laia. Vale. Hola, buenos días. En primer lugar, encantada de estar aquí con todos vosotros. Gracias a la organización por haberme invitado. Y bueno, o sea, el tema de esta mesa es, de entrada es complicado, ¿no? O sea, la financiación de proyectos innovadores, bueno, sí se me oye, no hace falta que lo coja. Es todo un reto. De hecho, se mencionaba en la ponencia anterior, ¿no? Por ejemplo, en Startup Manifesto, que fue una de las iniciativas que Nelly Cruz, la comisaria y vicepresidenta que lidera la Agenda Digital Europea, promovió, reunió a los líderes, los emprendedores web en Europa y les pidió, oye, por favor, o sea, decirme cuáles son las acciones principales para mejorar la competitividad europea en la economía digital, etc. Uno de los pilares fundamentales que ellos destacaron fue el acceso a financiación. O sea, hay una gran diferencia, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos. O sea, el volumen de capital riesgo, etc., de risk funding, o sea, para emprendedores en general, el volumen es muy diferente y además en Europa nos enfrentamos también pues, a diferentes retos. En el caso de España, ¿no? O sea, por un lado tenemos los retos de que pues a nivel los bancos pues, la reticencia un poco a los créditos, a emprendedores, y a nivel público los fondos que hay, pues también, o sea, por un lado no solo se han reducido de alguna forma, sino que también los criterios para acceder a ellos pues muchas veces no se dan a las ideas o los proyectos más innovadores, y son algo que las administraciones públicas están mejorando para que cada vez, o sea, puedan ir a estos actores más innovadores. Por ejemplo, en el caso de nuevo de la Comisión Europea, Horizon 2020, que se mencionaba también en la ponencia esta mañana, justamente intenta paliar un poco los problemas que se habían destacado en los programas de financiación anteriores, como el programa Marco, intentar que los fondos no vayan al que escribe la mejor propuesta, sino al que realmente tiene una capacidad de hacer un prototipo y lanzar un producto bueno y con impacto en el mercado. En este panorama, el crowdfunding, que era uno de los elementos que se solicitaba en la mesa, ¿no? que discutiéramos, o sea, el crowdfunding es una de las tendencias que ha ido creciendo y que es bastante interesante, sobre todo en los... o sea, es una tendencia que ha ido aumentando. Por ejemplo, también el comisario Barnier mencionaba en un discurso este año, o sea que a nivel mundial, es decir, se han duplicado los fondos recaudados por crowdfunding de 2011 a 2012, en Europa es la misma tendencia y cada vez, parece que es una tendencia creciente, con muchos retos, sobre todo de escalabilidad, luego lo podemos comentar, pero bueno, puede ser una tendencia que, si no, luego quizás en las preguntas se puede profundizar más para no robar un poquito tanto de tiempo ahora. Pues la verdad es que seguro que entendéis que para una persona que estudia filosofía y que ha hecho la vida en los medios, ¿no? Y que antes de dedicarme a invertir, pues el mensaje que tengo que dar de cierto precaución, pues no es agradable. Me gustaría deciros que no, que esto está muy bien, ¿no? Pero la verdad es que es difícil esto de financiar los contenidos, ¿no? Y es difícil porque hay dos fenómenos que se han producido, que esto de la digitalización está muy bien y yo como de ello, ¿no? Pero hay que tener cuidado con lo que significa. Y significa, por ejemplo, para los productores de contenidos dos cosas que son muy, muy peligrosas, ¿no? Una es la fragmentación de audiencias, ¿no?
Y los contenidos buenos son caros, ¿qué se le va a hacer? Entonces, como los contenidos buenos son caros, pues tenemos que tener mucha gente mirándolos. Y si nos dispersan la gente, pues nos va a costar mucho rentabilizar contenidos caros, ¿no? Yo ahora estaba mirando antes, por traer un dato, ¿no? Yo no digo que sean los mejores discos de la historia, pero si miramos, por ejemplo, en música, ¿no? Que la música tiene algo muy interesante. La música es la primera industria que se ha cargado la digitalización, ¿no? Entonces, pues podemos todos mirar ahí las barbas de lo que puede pasar a todas las demás industrias de los contenidos, ¿no? Si miras los discos más vendidos de la historia, Michael Jackson en el 1982, Pink Floyd, 1973, Eagles, 1976, AC/DC, 1980, Bee Gees, 1977, No vamos a encontrar ningún disco de los últimos 10 años entre los discos más vendidos de la historia. Es dificilísimo ahora lanzar un CD que venda 56 millones de copias como vendía Michael Jackson. Entonces, eso era, yo no digo que fuese un contenido de gran calidad o que Michael Jackson algo de música sí que sabía, pero quiero decir que la producción de contenidos caros es muy cara. La fragmentación de audiencia y la dispersión de audiencia hace que sea muy difícil rentabilizar contenidos porque no tenemos a gente suficiente mirando, ¿no? Y eso en música se nota. Ahora no digo que se haga música peor o mejor, pero desde luego no se hacen los supermontajes que se podían hacer en aquella época, ¿no? Primero la fragmentación de audiencias y luego otro problema que es quizá todavía peor y que en los medios lo estamos sufriendo muchísimo, y es que nosotros, los medios de comunicación llevamos una larga historia de ir saltando de soporte en soporte, ¿no? Y siempre teníamos soporte, pero empezamos en el papel, luego saltamos a la radio, y luego de la radio saltamos a la tele y vamos saltando de soporte en soporte. Pero el salto a Internet o el salto a digital no es un salto a otro soporte, es horrible, no hay soporte. Y esto es lo que hay que entender. O sea, los más cínicos de mi negocio, que es el de la prensa, decían que cuando la gente paga por el newspaper, en inglés se entiende mejor, no paga por el news, paga por el paper. Y nos han quitado el paper. Entonces ahora la gente no está dispuesta a pagar, porque la gente estaba pagando por el soporte. El soporte tenía muchas ventajas. Primero, que la gente parecía que estaba dispuesta a pagar por el soporte, la gente paga por un CD o por un álbum en vinilo y no paga por una canción online. Pues no sé por qué, pero el caso es que eso es así, ¿no? Primero, que la gente está dispuesta a pagar por ello. Y segundo, que claro, cuando el soporte es limitado, los medios de comunicación, los productores de contenidos, teníamos el monopolio del soporte. O sea, y por lo tanto el monopolio de la atención. Entonces, si tú querías llegar a los anunciantes, tenías que pasar por mi periódico, por mi televisión, porque soy el único que tiene gente mirando. Tenía el control y tenía el monopolio del soporte. Cuando nos han quitado sin soporte y ahora resulta que estamos compitiendo con mis noticias, que cuesta muchísimo realizarlas, las tiene que hacer un periodista, con los comentarios que pone cualquier quinceañero en Facebook, que les respeto y me encantan, ¿no? Pero que tiene un coste de producción cero, ¿no? Y que tiene un grado de atención suficiente, pues claro, no puedo competir como soporte publicitario con un Facebook que tiene un coste de producción de contenidos cero. Y como yo me financio, o por mis usuarios, y mis usuarios no están dispuestos a pagar si no pagan soporte, o me financio con la publicidad y la publicidad pueden ponerla o pueden capturar esa atención en sitios que es más barato, pues entonces los anunciantes, lógicamente, se van a buscar los sitios donde es más barato. No sé si sabéis esto, pero en Internet es dramático, porque tú ahora puedes comprar lectores del país y llegar a lectores del país, pero no los pagas en el país, sino que les pones una pequeñita cookie y dice al lector del país le quiero pescar cuando esté en este blog baratísimo. Entonces anuncias, seleccionas a los lectores del país o de cualquier medio, pero les pones la publicidad cuando están mirando un medio que es mucho más barato, que tiene un coste de producción. Yo no quiero decir con esto que no haya solución, lo que sí que quiero es traer un poquito de precaución a esto de la financiación de los contenidos, porque hay, digamos, grandes movimientos económicos que hacen que sea difícil la producción de contenidos. Y con esto ya paso a Javier, que como él lo ha hecho, ahora esto es una buena intro para ver cómo se hace, ¿no? Porque parece que se puede hacer porque él sí que lo hace, pero es difícil, no es fácil, ¿no? Gracias, Luis. Voy a empezar por Laia. Digamos, por tocar los diferentes puntos que me tocan desde mi punto de vista. Efectivamente, yo creo que hay dos cosas. Aquí hay un micrófono que se acopla, pero si suena muy mal lo decís, por favor. Hay dos cosas que son en este sector una verdad, absolutamente cierta. Es que, contrariamente a lo que la gente cree, producir contenidos es muy caro. Y esa idea que muchas veces se traslada de que hay gente que, oye, desde el garaje de su casa se ha hecho multimillonario, ha conseguido
una proyección brutal, eso es cierto. Lo que pasa es que lo que no se cuenta es que por el camino esos señores han conseguido financiación de decenas o cientos de millones de dólares, que se puede conseguir. O sea, no quiere decir que no se pueda hacer, pero nos saltamos ese paso. O sea, parece que aquí se pueden juntar 3 chavales en un garaje, hacer una cosa y que eso se convierta mañana en el producto de moda en el mundo. Desgraciadamente, eso no es posible y requiere un proceso industrial grande. Y en este país, pues esa capacidad de financiar esos proyectos, pues prácticamente no existe. Hablando siempre en términos comparativos, siempre hay gente como Luis y algunas muy pocas organizaciones adicionales que financian este tipo de proyectos, pero si tú eso lo comparas con lo que ocurre en Estados Unidos o la propia Unión Soviética, pues probablemente estamos hablando de una proporción de 100 a 1, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y entonces llegamos al sector público. ¿Y qué hace el sector público? Pues desde mi punto de vista nada. Porque como si se mueve como un elefante, cuando ellos llegan, o sea, es que el agua del río ya se fue, ya está en el mar o más allá. Entonces se ponen programas que están fenomenal, pero que siempre llegan 3 o 4 años tarde. Y desgraciadamente en este sector aquí el líder se lo lleva todo. Entonces te tienes que asegurar que llegas el primero. Y la financiación pública, que me parece perfecto que se ponga, tiene que estar, digamos, para esa innovación, o sea, para estar de verdad en la punta de la tecnología. Y eso implica que tiene que llegar el primero, no el último. Y bueno, se ha mejorado mucho en los últimos años, pero vamos, o sea, todavía queda muchísimo. Y desgraciadamente, pues vivimos en un mundo, que el mundo digital sí que es global, donde tu competidor ya no está en esta sala o en la sala al lado. Es que es un señor que está en Malasia o está en Estados Unidos. O sea, si la Unión Europea se mueve mucho más despacio que los fondos de financiación americanos, pues estás muerto. O sea, así por resumir. Y si ellos empiezan con un proyecto parecido al tuyo 6 meses antes, 1 año o 2 años antes que el tuyo, pues se acabó, ¿no? Entonces, o sea, en términos de velocidad, eso es algo que hay que mejorar. Sobre las cosas que decía Luis, yo apuntaría una, o dos, digamos. Efectivamente, la distribución de los productos, o lo que Internet conlleva en la distribución de los productos audiovisuales y de contenidos que consumíamos antes, o sea, lo que ha hecho es cambiar las reglas de juego completamente. Y efectivamente la gente no está dispuesta a pagar por el papel. Esos modelos de negocio tradicionales, desde mi modesta opinión, están muertos. O sea, no hay nadie que los vaya a resucitar, nada más que es un tema de tiempo. Pero o sea, eso no quiere decir, o sea, no quiero proyectar una visión catastrofista porque no es así. O sea, lo que hay es digamos, un crecimiento económico brutal, pero con unos modelos de negocio diferentes, con unos esquemas de distribución diferentes y con unas reglas diferentes. Si intentas aplicar los modelos antiguos al nuevo paradigma de Internet, simplemente no funciona. Y como se está demostrando, o sea, no ha funcionado en ningún sitio del mundo, y mi opinión, después de llevar en Internet 25 años ya, es que no van a funcionar, porque el usuario quiere otra cosa. Y yo creo que ahí es donde se abre la gran ventana de lo que significa Internet, que es que puedes entender o puedes conocer exactamente qué es lo que quiere tu cliente. Ya no solo en cuanto a tu producto, sino cualquier, o sea, en patrones de comportamiento, qué es lo que consume, cuándo lo consume, en qué horas, cuánto está dispuesto a pagar. Y ese acumular información sobre las tendencias de la gente sí te puede llevar a hacerles ofertas de producto, me da igual, físico, de contenido, lo que sea, muy específicos, digamos, muy de marketing 1 a 1, que no, hasta ahora no se ha podido hacer y que ahí sí que hay muchísimo valor. Entonces, lo que estamos viendo es una migración brutal de modelos antiguos a modelos nuevos. Y efectivamente, pues en esa transición va a haber ganadores diferentes a lo que veíamos hasta ahora y muchos perdedores. Y aquel que no se adapte, pues morirá, ¿no? Y por terminar, y darle la palabra a Álvaro, hay un tema que también creo que merece mucha atención en el mundo de Internet, hablando del tema de la música, que es el principal enemigo que todo el mundo se encuentra a la hora de desarrollar tus productos en Internet es la piratería, o sea, por llamarle por su nombre. La gente se ha acostumbrado pues, a que
sea, ¿por qué vas a pagar por la música cuando la puedes conseguir gratis? Y eso lo que ha hecho es destruir toda una industria musical que estaría mejor o peor gestionada, con más o menos excesos y tal, pero la realidad es que la ha destruido. No quiere decir, o sea, la gente no oye menos música que antes, o sea, se oye probablemente 10 o 15 veces más música que antes, pero no se paga por ella. Mi experiencia en todos estos años en Internet es que ese modelo, desgraciadamente, se aplica a cualquier contenido. Y nosotros, desde hace muchos años, no desarrollamos nada que pueda ser descargado y copiado. O sea, todos los desarrollos, todos los productos que hacemos siempre tienen un componente social o un componente de interactividad entre los usuarios y nosotros o entre los usuarios. Porque esa interactividad y esa relación, digamos, con un servidor de por medio es lo único que no se puede copiar. Y la gente sí está dispuesta a pagar, o puedes montar un modelo económico por encima de eso, ¿no? Los productos, desde mi punto de vista, los productos descargables o que sean susceptibles de copiarse, se van a copiar. O sea, no nos engañemos. El único sitio del mundo donde la gente tiene un poquito más de respeto a eso, digamos, a la propiedad intelectual, es en Estados Unidos y algunos países de Europa, o sea, es en el norte de Europa. Cuando sales de ahí, cuanto más al sur o más al este vas, bueno, o sea, si haces una encuesta de, no sé, en Asia o en Rusia o en Sudamérica de quién está dispuesto a pagar por no sé, por una película o por una pista de música, pues, o sea, probablemente obtienes respuestas de menos del 1%. Y ya me callo. Ahora te digo una cosa sobre eso. Es peor, Javier. Si haces una encuesta van a decir el 7 y luego no van a pagar. O sea, que te dicen el 7, lo lanzas y luego no pagan. Como nos pasó con YSF México, nos pasó con algunas. O sea, que el problema es que las encuestas van y dicen que pagan y luego van y no pagan. No paga nadie. Bueno, nuestra experiencia es diferente a la de Javier o Luis. Obviamente somos un proyecto más joven, llevamos menos tiempo en el ámbito digital, aunque llevamos nuestros años, porque llevamos 13 años desarrollando proyectos digitales, pero yo creo que hay algo que apuntaban ellos, a lo que me agarro, me aferro, especialmente en días como los de ahora, en los que cuesta tanto el poner en marcha proyectos y donde poner en valor el hecho cultural cuesta aún todavía más, y el reconocimiento, que es el que efectivamente los contenidos tienen valor, tienen mucho valor, y si son de calidad, más. Entonces nosotros, yo creo que en la fábrica, desde que nos pusimos en marcha hace 18 años, hemos apostado siempre por hacer proyectos, independientemente que sean para Internet como o offline, es que la calidad es lo que marca su hecho diferenciador. Y a la hora de poner en marcha un proyecto como Foto España o una revista como Matador, nosotros tenemos una actividad como editores, es la principal de la que hacemos dentro de nuestra empresa. Siempre el apostar por los mejores contenidos fue, digamos, yo creo que puede ser una de las partes del ADN de la fábrica. Ese mismo mensaje nos lo llevamos a la parte de Internet. Y en Internet, cuando nacimos en el año 2000, poniendo en marcha notodo.com, la idea de notodo.com era, en definitiva, bueno, de hecho decimos que es no todo solo lo mejor, de ahí viene la historia, pero claro, es que hace 13 años decir que quería seleccionar lo que era bueno, lo que tenía calidad en Internet, pues era casi como una locura. A día de hoy yo creo que el tiempo sí que ha dado la razón. Todos buscamos un elemento diferenciador, de calidad, de referencia, que te aporte, y con ese espíritu con el que nació, en este caso, una revista de contenidos digitales, yo creo que hemos ido desarrollando toda nuestra actividad hasta ahora. Nos hemos centrado, y seguimos haciéndolo, en poner en marcha proyectos que van pues desde propiamente contenidos editoriales, como puede ser un proyecto como Notodo Hoteles o como puede ser la propia notodo.com, pero también iniciativas que tienen que ver pues con crear plataformas que sirvan para dar a conocer contenidos y el trabajo de creadores, porque al fin y al cabo ese es nuestro ámbito de trabajo. Así es como, por ejemplo, con Notodo Film Fest hemos hecho un festival que a día de hoy sí que es, desde luego, una herramienta útil para todos los que quieren empezar en el cine. Pero, sobre todo, yo creo que todas esas cosas las hemos conseguido con el respeto y con el reconocimiento hacia el trabajo y la calidad que la gente imprime a su creación. Yo creo que
coincido en que uno de los grandes problemas ahora mismo en el ámbito digital es la piratería. Yo creo que es el gran problema, sin duda alguna. O sea, mientras no haya una legislación que permita poner unos cotos a robar, porque al fin y al cabo esto es algo que es así de evidente. O sea, no sé por qué. Me ha encantado el planteamiento que hacías del valor, Luis, de hablar de lo que era el newspaper. Yo creo que es una manera de hacer una reflexión en ese sentido, pero es verdad que todo lo que parece que está en acceso ahora mismo en Internet pues es accesible para todo el mundo y es gratuito, se ha hecho por nadie. Nosotros trabajamos con escritores, fotógrafos, realizadores, creativos, publicitarios, y utilizamos Internet pues, para dar a conocer todos nuestros proyectos, para fomentarlos y para, por supuesto, conseguir visibilidad y beneficio para todos los que englobamos en cada una de nuestras iniciativas. En la medida en la que ellos nos han transmitido sus sensaciones, pues supongo un ejemplo saliendo un poco de Internet, o sea, Chema Madoz, un fotógrafo, pues decía, yo no entiendo por qué tú puedes poner Google, tienes una fotografía mía, te la puedes descargar y te puedes imprimir una fotografía. Y dices, es que sé cómo está el sistema, pero tú piensas, dices, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser esto así? Yo creo que esto es un ejemplo que ocurre exactamente en todos los contenidos, desde los escritos a los audiovisuales. Y yo creo que poner en marcha iniciativas de este tipo pues, conllevan muchas dificultades y mucha inversión. Nosotros, como empresa, somos una figura un tanto diferente, yo creo, pues, por ejemplo, a lo que desarrolláis vosotros. Javier, yo creo que nosotros estamos a la búsqueda de business angels que nos ayuden también a poner iniciativas, pero por otro lado también estamos con el trabajo de creadores que nos plantean proyectos o con los que desarrollamos conjuntamente proyectos en los que buscamos una financiación. Yo creo que efectivamente todos comunicamos para vender y yo creo que ahora mismo no pensar en las herramientas digitales para dar a conocer los proyectos o para vender o comunicar tus mensajes o tus objetivos es impensable. Toda marca sabe que en Internet tiene el terreno para desarrollar su trabajo. Nosotros buscamos encontrar empresas que tengan la sensibilidad de ver en el hecho cultural un valor y que ayude a promocionar o a dar a conocer una serie de mensajes en función de una estrategia y, por supuesto, también lo hacemos con las instituciones públicas, pero la realidad de las instituciones públicas también es que en la situación en la que se encuentran ahora mismo es casi una labor de inacción, hay apenas apoyo y confianza y puesta en marcha de proyectos. Pues muchas gracias, ¿no? ¿Se oye esto? ¿Se oye? Sí, sí. Más, no se oye bien, ¿no? A ver. Yo sí. No sé si... A ver, 1, 2, 3... ¿No? ¿Se oye por el fondo? Sí, ahora. Vale. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Producir es caro, financiación complicada. El concepto debe llegar el primero. Interesante. Migración de modelos de negocio. No desarrollo de nada que no sea copiable. Es un concepto muy interesante. Contenidos de valor, como decía Álvaro, y creación y dar a conocer, ¿no? Se habla también del aspecto del apoyo institucional. No es una pregunta, pero ya vimos en febrero en la agenda digital en España del Ministerio de Industria y el Ministerio de Hacienda que publicaban varios objetivos relevantes en este tema, ¿no? El segundo objetivo de la misma se refiere al desarrollo de la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internación de las empresas españolas, promover una industria innovadora de contenidos digitales, ya que presenta un enorme potencial de crecimiento que la sitúa como uno de los sectores más relevantes para la economía digital y de aplicación transversal al resto de sectores de la economía, entre creación, producción o distribución de contenidos digitales. Y en el punto 2.3 dice impulsar la producción y distribución a través de Internet y contenidos digitales. Decís, Javier, que llega tarde, o sea en general, que son programas... Sí. ¿Eso cómo se hace? Porque eso decirlo yo claro. lo digo, ¿no? O sea, que queremos todos... Bueno, pero claramente es un tema estratégico, Luis, o sea, es un tema estratégico por parte de las instituciones, pero la aplicación probablemente es lo que sea complicado, ¿no? Yo soy uno de los miembros que ha escrito eso, o sea que no lo puedo criticar. No estaba preparado, Y efectivamente, o sea, y el enfoque está ahí porque la oportunidad es muy grande. O sea, y voy a dar un par de datos, ¿no? Pero que es, o sea, que la gente no sabe.
el 40% del empleo nuevo que se ha generado en Estados Unidos en los últimos 5 años es en el sector digital, 40%. O sea, en España esa cifra está en el 3%. Digo, para que, o sea, es que nos estamos perdiendo y claro, todo ese 40% es todo empleo joven. Cuando tú aplicas ese porcentaje a España, pues lo que tienes es un paro juvenil del 50 y tantos %, porque los nuevos trabajos para esos chicos que están en Estados Unidos y en Europa, vamos, Europa, en España es que no están. Y los tenemos haciendo nada, básicamente. Entonces, sí, o sea, se está haciendo un esfuerzo grande con los medios limitados que hay, porque obviamente los presupuestos no están para echar cohetes, pero yo creo que lo más importante es decir, oye, ¿cómo se cambia eso? Pues yo creo que se cambia con educación, por un lado, y con financiación, por el otro. Y los objetivos de ese plan son precisamente introducir, no solo en los colegios, sino en las universidades, el espíritu de que tú tienes que aplicar lo que es la tecnología digital a cualquier sector. O sea, y que los chavales conozcan las herramientas de cómo se puede mejorar cualquier negocio basado en lo digital y que crezcan con ello, porque esto no es algo que tú puedas o sea, con 25 años entrar en una universidad y que te lo expliquen y tal y más o menos dominarlo, ¿no? Es que o sea, necesitamos que las nuevas generaciones pues utilicen esto como, o sea, igual que coges un bolígrafo, exactamente igual. Esa es la primera y la segunda es la financiación. Y para la financiación, pues bueno, pues ahí eso es mucho más complejo porque primero, o sea, necesitamos la credibilidad como país, luego hace falta pues una estructura fiscal que permita invertir eficientemente en España, o sea, en estos proyectos, que tampoco las hay, y luego que bueno, pues el espíritu emprendedor, que tampoco ha sido una de las cosas más comunes en este país, pues que empieza a aparecer, ¿no? Bueno, vamos a dejar a la administración aparte. Entonces, Laia, comentabas antes temas sobre el crowdfunding, que efectivamente es una fórmula interesante para financiar proyectos. Hay plataformas en Estados Unidos muy conocidas sobre proyectos, digamos, o cortos que van a festivales y que se financian a través de estas plataformas. Y en general muy centrados en la parte cultural. ¿Cuáles son los principales retos del crowdfunding en Europa? Que hablabas un poco antes del crowdfunding, pero ¿cuáles son esos principales retos? Y si quieres un poco introduce, me imagino que conoceremos casi todos el concepto del crowdfunding, si no todos, pero bueno, ¿cuáles son esos retos, ¿no? Sí, pues como comentaba, o sea, ¿sí? Como comentaba, el crowdfunding es una de las tendencias que ha ido creciendo, también porque, dada la problemática de alguna forma de encontrar financiación, tanto pues, por parte del sistema financiero como por parte de entidades públicas, pues de alguna forma la sociedad, o sea, es un ejemplo de nuevo de lo que se llama innovation without permission, o sea, innovación sin permiso. O sea, la sociedad, es decir, pues lanza este tipo de plataformas que lo que permiten es pues recaudar fondos, pues donaciones, etcétera, pues de una forma cooperativa, participativa, interactiva a través de Internet. Ejemplos de plataformas, pues por ejemplo en Estados Unidos, muy famosa Kickstarter, que bueno, pues que es cierto que es conocida pues sobre todo por temas en el ámbito cultural, audiovisual, pero también, es decir, muchos proyectos, muchos productos tecnológicos, o sea, que han lanzado jóvenes del MIT Media Lab, etcétera, y que han sido muy sonados, ¿no? Son productos tecnológicos por rompedores. Por ejemplo, por citar, uno de los que ha causado también como mucho revuelo fue la impresora 3D, la 3D printer, que el proyecto For One, que solicitaba $100.000 y acabó recogiendo $3 millones, porque la gente pues era un producto que le interesaba mucho. Crowdfunding, lo que es interesante, no solo por la parte de fondos, y ahora luego explico un poco las limitaciones que veo, no solo por fondos, sino porque es una forma también de testear un poco el mercado, o sea, en el sentido que puedes de alguna forma testar si hay interés por tu idea, por tu producto, y ves un poco que si tiene tracción. Y también por el reconocimiento en temas ya también culturales, pues porque te da un poco a conocer, etcétera.
Ahora bien, sí es verdad que hay ejemplos así un poco sonados que han llegado a recaudar pues, millones de dólares como el Ford One o también el reloj que se llamaba el Pebble, exactamente, que también recaudó varios, es un 1%. O sea, en la mayoría de los casos se trata de financiación muy pequeñita, de proyectos muy pequeños que van entre 5.000 a 10.000 euros aproximadamente. Y entonces, ¿eso qué limitaciones tiene? Pues por un lado la escalabilidad. Es decir, cuando estamos ante un proyecto que necesita una financiación importante, pues bueno, pues ahí, es decir, hay una limitación. Otra limitación, pues que hay veces que tienes que de alguna forma divulgar tu idea cuando todavía está un poco prematura o un poco en pañales, y entonces, bueno, pues hay también una cuestión de protección un poco de la idea, o sea que hay un poco de miedo también a de alguna forma compartir algo cuando todavía está un poco prematuro. Y luego a nivel europeo, a diferencia de Estados Unidos de nuevo, lo que las plataformas, la gente que participa está solicitando es un poco un marco regulatorio un poco unificado, porque está un poco en terreno de nadie y entonces hay de alguna forma algunas lagunas que afectan, pues por ejemplo todo el tema de fiscal, impositivo, y bueno, algunas cifras de la gente que ha participado en algunas plataformas decía que es que al final entre el porcentaje que pagas a la plataforma, los costes de todas las transferencias bancarias, que luego tienes que emitir una factura que va con IVA, etcétera. O sea que al final, y que luego además la gente que te ha financiado, tú le das de alguna forma el regalo, tienes que distribuirlo, etcétera, que las cuentas no estaban muy claras. O sea, muchas veces de lo que al final se conseguía, lo que te había supuesto a nivel de gastos, entonces de alguna forma, básicamente lo que la gente solicita es un marco jurídico un poco más, también más claro, más transparente, para que la gente se sienta más cómoda, puedan haber proyectos más grandes y también más unificado a nivel europeo. Sí que es cierto que algunos países ya han lanzado algunas guías, por ejemplo Alemania, Francia, de cómo proceder con el crowdfunding, pero otros países, bueno, España, etcétera, pues bueno, todavía hay muchas acciones pendientes en este ámbito. Nada, por concluir, o sea, el crowdfunding no creo que vaya a sustituir para nada, es decir, otras formas tradicionales de financiación de proyectos emprendedores o de contenidos digitales, etcétera, sino es interesante para proyectos pequeños y es interesante también para diversificar de alguna forma estas fuentes de financiación. Sí, un poco por alusiones, cuando se dice falta financiación, yo, quizá por formación profesional, cuando oigo que falta financiación, lo que pienso es que le falta es rentabilidad. Donde hay rentabilidad, la financiación acude, ¿no? El problema de estos negocios es que muchos de ellos no tienen rentabilidad. No es que falte financiación, es que no son rentables. Y no son rentables, pues al final el dinero quizá va una vez, pero no vuelve, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que falta mucho. Lo que falta mucho es rentabilidad en muchos proyectos de estos. En efecto, muchos proyectos de estos de crowdfunding o muchos proyectos que se han financiado de otras maneras, pues no han acabado siendo rentables. Y entonces el dinero que va buscando, donde se coloca, pues va buscando rentabilidad. Donde falta financiación es que falta rentabilidad. Porque los inversores, pues a lo mejor yo y 18 más, pues somos tontos, pero como hay 600.000, pues hay mucho dinero buscando sitios rentables. Si hubiera rentabilidad, habría financiación. Yo lo creo, el problema es que hay, digamos, cosas que limitan o dificultan o que hacen poco probable la rentabilidad de muchos de estos proyectos de contenidos. Desafortunadamente, para mí me encantaría, ¿no? O sea, ojalá pudiésemos financiar más, ¿no? Bueno, yo, por alusiones también, ¿qué es lo que pasa? O sea, al final hay muchos de estos proyectos que lo que estás mirando es esas rentabilidades a 3, 4 o 5 años y después de inversiones de 20 o 30 millones de euros, sabiendo, oye, que nadie te garantiza que llegues ahí. Y efectivamente yo sí estoy de acuerdo con Luis en que lo único que marca que un inversor esté o no esté es la rentabilidad final. El problema es que para llegar a esa rentabilidad a 5 años, pues en España no hay las herramientas, ¿no? ¿Y cómo atarse eso con el crowdfunding? Y desde el punto de vista regulatorio, pues yo sinceramente del crowdfunding me olvidaría, oye, digo, porque lo primero que regularía es, ¿sabes? ¿Cuál es el marco que haces para los señores que en teoría deberían ocupar el 95% de la pirámide, no el crowdfunding, que son Luis y los 18 amigos que mencionaba? Y el número 18 probablemente casi no sea al azar, es que son los que hay en España, que no hay más. No hay muchos más. Entonces, cuando tú comparas esa cifra con Estados Unidos, donde hay, no sé, que yo conozca por lo menos una lista de 3 o 4 mil, pues, o sea, y ¿por qué ese dinero no viene? Efectivamente porque busca rentabilidad, pero es que claro, si la rentabilidad, por muchas razones,
fiscales, legales, de complejidad, de proyección y tal, la encuentran en Estados Unidos, pues ese dinero es que no viene. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, habrá que conseguir que el marco, digamos, donde está la gente como Luis, sea atractivo para que el capital que hay por el mundo venga aquí, porque es que si no... Claro, es que el problema que hay con eso es, perdonad, igual te estamos dejando de preguntas, pero es que el problema que hay es que hacer un producto o un contenido o un producto cultural cuesta lo mismo hacerlo para España que para Estados Unidos. Por lo tanto, el riesgo que estás corriendo al financiarlo es el mismo, pero el potencial no es el mismo. Entonces, como el potencial no es el mismo, la ecuación riesgo-rentabilidad es muy distinta. O sea, aquí quedamos, como dices tú, unos cuantos últimos moicanos que llevamos 15 años invirtiendo y tal, y vamos quedando cada vez menos, ¿no? Esto es como, ves que va cayendo el de al lado y tal. ¿Por qué? Porque el problema es que es muy difícil rentabilizar esos contenidos. En eso, pues vosotros sois un ejemplo, hay que buscar la rentabilidad fuera, pero muchos de los contenidos que se entiende. O sea, un proyecto, no digo ya solo de contenidos, un proyecto que en España salga bien, llega a valer 100 millones, 200 millones para tirar cohetes, ¿no? En Estados Unidos esos los fabrican cada semana, ¿no? Entonces, claro, si cuesta lo mismo hacerlo aquí que allí, y allí el potencial es de multiplicar por 10, digo de valoraciones, porque al final es lo que vamos buscando, rentabilidades y de mercados, yo creo que tenemos una clara desventaja porque tenemos un mercado muchísimo menor. ¿Dónde suelen surgir estas cosas? ¿Dónde son grandes estas cosas? Pues en los grandes países, ¿no? Donde realmente, insisto, el coste, si te sale mal, es el mismo, y si te sale bien el premio es mucho más gordo, mucho más gordo. Muchas gracias. Señores, estando completamente de acuerdo con ustedes, por ser un poco positivo, dejemos el crowdfunding como fórmula alternativa a financiación, que seguro que tiene su proyección. Sí, como alternativa está bien, lo que pasa es que aquí hemos pasado, o sea, la diferencia es que en Estados Unidos el crowdfunding es la alternativa y aquí es una de las vías principales. Entonces, claro, es lo que no funciona. No, es que, bueno. o sea, oye, o sea, te voy a dar las cifras de mi sector. O sea, este año, o sea, se ha invertido en startups de tecnología para móviles en Estados Unidos 6 billones de dólares en lo que va de año. Bueno, que eso es el 77% del total de la inversión mundial. China tiene el 6% de esa cifra, vamos, del total, y España es que no estamos en la lista. O sea, yo creo que las únicas inversiones que se han hecho, pues o se las ha hecho Luis o las he hecho yo. Y ya está. ¿Es verdad? Entonces, claro, dices, tienes 5.000 millones de dólares en un lado y 2 pringados en el otro. Pues ya, Sí, lo decía por animar un poco al personal. Lo decía por animar un poco al personal, pero nada, muy interesante y seguro que tiene recorrido y con fórmulas bien hechas. Has mencionado Kickstarter, es un referente en Estados Unidos, Luis, tú lo sabes, y bueno, se han financiado proyectos interesantes. Efectivamente habrá que ver la rentabilidad, pero como en todas las inversiones al final, o sea que tendrá que pasar un plazo determinado, ¿no? Luis, concretamente, y a ver si le damos un toque un poco positivo o optimista a esto, ¿no? Aunque sé que es complicado, pero desde el punto de vista del inversor, ¿no? Esto de invertir en startups es para todo el mundo, o sea, es algo, o sea, también sobre todo enfocado a las personas que quieran obtener financiación a través de un fondo, en este caso, o vía Business Angels para financiar este tipo de proyectos. Pues si queremos una visión optimista, cambiemos la pregunta. Vamos a ver, yo creo que la respuesta, como siempre, una cosa así es sí y no, ¿no? ¿En qué parte no y luego en qué parte sí? ¿En qué parte no? Bueno, esto son proyectos de alto riesgo, ¿no? Entonces, para hacer proyectos de alto riesgo, una primera obligación o una primera práctica, una primera práctica aconsejable es diversificar, ¿no? Entonces, quiere decir que lo lógico es que, mira, si a los que en esto llevamos un tiempo nos salen bien un 20% de los proyectos que invertimos, pues calcula tú, si te metes en esto, que vas a tener más o menos ese porcentaje de éxito. Con lo cual, si haces 3, seguro que te la pegas, a 10. Entonces ya tienes que poder financiar 10. Pero es que además no hay cosa más triste que, yo no soy jugador, ¿no? Y no me gusta comparar apostar con invertir, pero en este caso sí que me vale, ¿no? No hay cosa más triste que estar jugando al póker toda la noche y cuando te llega el full no tener fichas. Entonces, tienes que guardarte fichas para cuando te llegue el full. Entonces, quiere decir que hay que tener bastantes fichas para invertir en esto. Primero, tener fichas para cuando te llegue el full y luego tener
fichas para que te den cartas todas las veces, porque si no te dan cartas no te va a entrar nunca al full. Entonces, hay un mínimo a partir del cual tiene sentido invertir, ¿no? Y eso también explica también por qué hay tanta financiación en países como Estados Unidos. Es que ahí hay mucha gente muy rica, ¿no? Muy, muy rica. Yo a mí no voy a hacer nada político, pero cuando se decían en Estados Unidos este movimiento de tax the rich, ¿no? Y que hay que poner más impuestos para los ricos, yo lo apoyaría aquí también en España, pero claro, hay que entender que allí un rico es una persona que tiene unos ingresos anuales de más de 44 millones al año. De estos hay muchos en Estados Unidos. Este es el 1% que quieren ponerle más taxes. Entonces, esta es la gente que realmente puede invertir, que puede invertir de una manera diversificada y que el día al que les pille les caiga en la mano un Facebook o les caiga en la mano una gran inversión, pueden seguir haciendo la apuesta. Entonces, respondiéndote a la pregunta, ¿es para todos? Sí, pero hay que poder diversificar y hay que poder tener un cierto fondo para poder hacer inversiones de seguimiento, o si no, lo más probable es que debas poner esto a presupuesto digamos, de donaciones en vez de inversiones, ¿no? Porque si no tienes una estrategia de inversión, pues no lo puedes hacer, no tiene sentido hacerlo así. Yo creo que es sanísimo que haya muchísimo dinero informal llegando a los proyectos, pero tienen que hacerse con unos criterios de enorme prudencia, sabiendo que no te puedes jugar en esto lo que no puedes perder, y que esto en Estados Unidos y en la mayoría de los sitios pues es un deporte de ricos, ¿no? O sea, es un deporte en el cual lo normal para hacer la inversión de manera sistemática es hay que tener bastante dinero, ¿no? En mi caso no es un deporte, es una profesión, ¿no? Pero vamos, quiere decir que para el inversor privado que se acerca a esto. Claro, lo que sí que hay que hacer, por supuesto, es destinar una parte del patrimonio que tengas, quizá apoyar a gente cercana, ¿no? Yo digo gente cercana y que va a crear un negocio, eso sí, pero digamos hacer de una manera sistemática, o de repente descubrir que en vez de comprar pisos, a lo que te vas a dedicar es a invertir en startups de Internet, es una fórmula casi suicida, ¿no? Porque el nivel de riesgo no tiene nada que ver, ¿no? Muchas gracias, Luis. A ver si ¿se me oye? ¿Sí? No. Ahora. Vale. Álvaro, por vuestra experiencia, ¿qué aporta la cultura a las marcas e instituciones? ¿Es la cultura un territorio abonado para business angels? Bueno, nosotros estamos en la búsqueda todavía de eso, pero como he dicho, somos muy jóvenes en nuestra actividad, pero yo creo que el tiempo dirá que sí. O sea, yo creo que por la experiencia con la que trabajamos nosotros hemos desarrollado aproximadamente unos más de 50 proyectos con diferentes marcas e instituciones. Obviamente la institución pública la vamos a dejar aparte porque yo creo que tiene unos fines que pueden ser para diferentes ámbitos, dependiendo de la organización que se trate. Pero en lo que se refiere a marcas, yo creo que hay un mayor conocimiento, hay un mayor reconocimiento hacia el valor cultural. Esa es la percepción que estoy viendo. ¿Qué puede encontrar, por poner dos ejemplos, Jameson, que es un whisky, que es el patrocinador de un festival de cine, como el que tenemos en Internet? ¿Qué puede encontrar en la cultura para vender más botellas de whisky? Que es lo único que quiere Jameson. Como cualquier marca, lo que quiere es incrementar sus ventas y su posicionamiento. ¿Lo va a conseguir un festival de cine, que la gente beba más whisky? Pues ellos saben que no, nosotros también lo sabemos, pero lo que desde luego lo que obtienen es una rentabilidad que yo creo que es clave a la hora de hablar de un proyecto, de la innovación en un proyecto, lo subrayo con ellos, es la rentabilidad. Lo que pasa, la rentabilidad en este sentido viene dado más por un apoyo de posicionamiento de marca. No Todo Film Fest tiene 30 millones de películas vistas a día de hoy en Internet, de las cuales 9 han sido el año pasado, el año anterior fueron 7, el año anterior fueron 3, la primera edición fueron 300.000 películas. O sea, yo creo que aquí la evolución, lógicamente, del tiempo ha ido jugando a favor para poder tener una mayor repercusión. Cada cortometraje lleva una cortinilla delante y detrás donde va Jameson. Jameson, como alcohol, es una empresa que tiene la dificultad añadida de que no se puede anunciar. No puedes anunciarte en la tele, es ilegal. O sea, no tienen mucho margen, ni en el deporte, que es donde están también muchas de las marcas. Entonces, obviamente, tienen que encontrar el terreno donde poder dar a conocer su valor. Esto corresponde además a una estrategia internacional que es la de apoyo al cine. Entonces, Jameson ve que
apoyando el nuevo talento, estando con un sector como puede ser el audiovisual, donde tiene una mayor y una gran viralidad dentro de Internet, pueden asociarse sin intervenir, porque la verdad es que ellos no intervienen como marca absolutamente en nada en los contenidos, igual que nosotros como festival, o sea, son los creadores los que hacen contenidos. O sea, ellos tienen muy claro que estando con creadores, con contenidos que se viralizan, que son de calidad, desde el respeto absoluto hacia la creación, ellos van a encontrar un sitio, un lugar donde rentabilizar su imagen de marca, que es importantísimo. Y luego tendrán sus peleas y tendrán que desarrollar todo lo que tiene que ver con el propio negocio de la venta de alcohol, pues con las grandes superficies, donde las marcas blancas están machacando, o donde a lo mejor en un momento en el que el whisky no está de moda, porque ellos lo saben, lo que está de moda es la ginebra, ¿no? Entonces, obviamente eso también es algo coyuntural y tienen que pelear con ello, ¿no? Oye, Álvaro, y has hablado de dos temas importantes, la innovación, que voy a ir un momentito a Javier después, pero has hablado del patrocinio, ¿no? y la rentabilidad y el posicionamiento, en este caso, de marca. Pero ¿cuáles crees que son porque desde luego es una fórmula también de financiación de proyectos de este tipo, sin ninguna duda? En nuestro caso lo hemos vivido en un patrocinio cultural y desde luego no ha sido el proceso, no ha sido sencillo. Pero ¿cuáles son los aspectos, además del posicionamiento de marca, que pueden incitar a esa marca a estar presente en un proyecto de patrocinio? Yo creo que una de las cosas fundamentales es en la poder liderar, junto contigo como organizador, un proyecto que tiene una utilidad y una función, o sea, que ofrece algo nos ofrece algo a todos, a la sociedad, nos ofrece por seguir con el ejemplo del Festival de Cine, le ofrece a los realizadores para dar a conocer su trabajo y nos ofrece a nosotros porque nos enriquecemos con historias. Todos somos mejores cuanta más cultura tengamos. Eso es un hecho base. O sea, yo creo que hablábamos antes de la educación. Es fundamental que la educación forme gente en el valor de la cultura, porque, entre otras cosas, si lo empezamos a hacer ahora, dentro de 30 años, quien está al cargo o al frente de una marca entenderá que en la cultura también tiene que estar y que se benefician todos, ¿no? Yo creo que, desde luego, ahí hay una línea que obviamente en los últimos años yo sí que veo que está más presente en todos los tipos. También creo que puede ser he hablado del caso de Jameson, pero voy a poner otro caso completamente que acabamos de hacer, donde una marca que ha encontrado la manera también de vender más su producto. Y estoy hablando de una marca, en este caso se llama Piglaze, es una marca que se dedica a hacer impresión digital, y ellos han desarrollado un nuevo formato de fotografía impresa, con una serie de lacas, algo que tiene un resultado muy espectacular a un precio pues muy bueno de mercado. Entonces, ellos están en un sector, los dueños de esta marca es un grupo inmobiliario, ellos están en un sector que lo que quieren es vender que la gente pueda hacer una fotografía, la pidas por internet, te la manden a casa con un acabado, una calidad perfecta, casi profesional. Entonces, lo que dicen es: una empresa como La Fábrica, que tiene una relación con fotógrafos, puede organizar un certamen de fotografía online, como los que hacemos, donde vamos a dar un premio, en este caso sí un premio de 10.000 euros, un premio importante, para que la gente mande sus fotografías, que sepa que esto es un premio que hace esta empresa, y que, por otro lado, te da la opción de que, si quieres, te puedes hacer una fotografía con tu tecnología. Pues, sinceramente, han hecho una inversión aproximadamente de 50.000 euros en la organización de todo el certamen, incluyendo los premios, y las estadísticas nos dicen que este proyecto ha llegado a 240.000 usuarios únicos. Esto, hablado con el responsable de la empresa, que, insisto, no tiene nada que ver con el mundo de la cultura, decía que la inversión le había salido rentable a la hora de lanzar un proyecto. Entonces, yo creo que, desde luego, puede ser también una herramienta. Vale. Yo quizá añadiría ahí la parte de traslación de los valores de la compañía, siempre que no sea un patrocinio puramente comercial, por así decirlo, la traslación de los valores de la compañía asociados al contenido, ¿no? Bueno, y como hablabas también de innovación, le traspaso una pregunta a Javier. Javier, tienes una frase que se lee y que es tuya propia, que crees que una parte muy importante del futuro económico de nuestro país pasa por el desarrollo de una verdadera industria digital en España. Sí. Pues te agradecería que lo desarrollaras. Que lo elabore. Bueno, ¿por qué creo eso? Porque, igual que hablábamos antes de los modelos de negocio que se caen, si el mundo de Internet y el mundo digital lo que te da es
es una gran proyección, especialmente para un país pequeño como nosotros, que al final, cuando pones España en el mundo, pues somos muy pocos españoles, ¿no? Y lo que sí, las herramientas que te da Internet o la tecnología, pues lo que hace es que tú puedas coger un producto diseñado aquí y lanzarlo en todo el mundo. No es tan fácil como decirlo, porque requiere una serie de infraestructuras y tal, pero sí es verdad que las barreras a la internacionalización que había antes, pues no tienen nada que ver con las de ahora. O sea, y nosotros somos, yo creo que nosotros mismos somos un ejemplo claro de eso. O sea, somos una compañía nacida aquí en un garaje en España, que hoy tiene oficina en casi en 80 países y somos la número 1 del mundo, o sea, en nuestro sector. O sea, somos una anomalía estadística, pero bien grande, ¿no? Pero bueno, es una muestra de que eso efectivamente es posible. Y luego España tiene, yo creo que dos características fundamentales. Una es el jamón y otra es que o sea, los españoles son gente muy creativa y normalmente además somos bastante vagos, ¿no? Con lo cual, lo que hace es que apliquemos esa creatividad de decir, oye, ¿cómo puedo ahorrar? O sea, ¿cómo me puedo ahorrar el 50 o el 60% de mi trabajo? Que, oye, que parece una chorrada lo que estoy diciendo, pero no lo es en absoluto, ¿eh? O sea, no lo es, y os lo puedo poner en números. O sea, nosotros tenemos en el último trimestre, cierra el último trimestre, 486 millones de clientes activos en el mundo. Cada uno de esos, o sea, diariamente tenemos alrededor de entre 3 y 4 billones de interacciones entre nuestras plataformas, nuestros data centers y sus clientes. Y al final, cuando eso lo pones en datos, estamos procesando cada día 6 terabytes de información, analizando el comportamiento de esos señores y tal. Esa cifra, el año que viene, se va a multiplicar por 3 y lo que estamos proyectando es que el año que viene, para junio, una cosa de este tipo, estaremos procesando 20 terabytes al día. Eso, que es una bestialidad, al final, o sea, lo que tienes que hacer es saltar en esa bolsa gigantesca de números y extraer información relevante. Y para eso, lo que necesitas, aparte de gente muy lista y muy innovadora y tal, es que gente que sea vaga, que diga, oye, yo es que no quiero, o sea, no quiero 20 terabytes de información, quiero las dos cosas que me interesan. Y no quiero, y cuando tú tienes 20 terabytes de información, es imposible procesarlo todo. O sea, o sea, la base de ese negocio al final termina siendo desarrollar una serie de algoritmos donde seas capaz de extraer información relevante. Y para eso hace falta digamos, una creatividad especial que en este país abunda. O sea, y pongo un dato, o sea, aparte de las cosas que digo y tal, un dato que es real. En la industria audiovisual americana digital, o sea, no en general, la digital, o sea, cine, animación, videojuegos y tal, la nacionalidad más común digamos, de los niveles medios y altos son españoles. O sea, los directivos principales de muchas de las ramas de Pixar son españoles. Y en muchas de las compañías americanas, en Oracle, son españoles. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Pues cogemos aquí, o sea, entre el jamón y la educación que les damos y tal, o sea, los formamos un poco, los metemos en una catapulta y para allá que van. Pero es un dato, y eso sí que es un valor que yo creo que tendríamos que, como país, aprovechar. Muy bien. Nada, nos vamos con dos preguntitas rápidas, si os parece, a Laia y a Luis, y pasamos a unas preguntas por parte de toda la gente que está aquí. Laia, hablabas, y perdonar que vuelva al crowdfunding, ¿no? Pero ¿nos podrías dar algún ejemplo que se podría destacar como ejemplo de éxito en Europa? Bueno, los ejemplos así más sonados a nivel de financiación sí que es cierto que son en Estados Unidos, ¿no? Como comentábamos antes, el Form One, que era la impresora 3D, o por ejemplo pues el reloj con el sistema operativo de Android, el Apple, etcétera.
Es verdad que en Europa, como en general, bueno, de nuevo, o sea, también en el crowdfunding, o sea, las cifras son casi la mitad que en Estados Unidos de lo que se recauda, además, o sea, son proyectos más pequeños, pero bueno, encontramos, decir, películas como El cosmonauta o el cómic, me parece que se llama Brigada, no me acuerdo, o sea, hay varios ejemplos, pero bueno, son ejemplos también más limitados. También, y recogiendo un poco las intervenciones anteriores, es en diferentes debates, ¿no? Cuando bueno, he tenido a veces la suerte de participar, ¿no? que se organizaban en Bruselas sobre el problema del acceso a financiación para emprendedores, es verdad que siempre surgía, ¿no? y muchas veces decían, bueno, para una buena idea siempre hay dinero, ¿no? Aquí o en Estados Unidos. Y luego salían como los emprendedores enfurecidos, ¿no? Diciendo, bueno, pero al final la verdad es que todos nos estamos yendo a Silicon Valley o sea, y hay una fuga de talentos y de cerebros y no nos estáis ayudando, ¿no? Y entonces cuando también se apuntaba que, pues eso, que hay tantos españoles que se están yendo para allí, es decir, que por un lado seguramente sí que es cierto que para buenas ideas sigue habiendo rentabilidad, pero bueno, tenemos un problema real en el sentido de que, bueno, las ideas buenas se nos están yendo, incluso ideas incipientes que a veces empiezan aquí, etcétera, cuando quieren crecer, ¿cuál es el sueño dorado? Pues ser comprado por una empresa americana a veces, entonces ahí también, de nuevo, es un problema. No sé. Yo es que estoy muy de acuerdo. Yo en cuanto puedo a muchos emprendedores les saco de aquí, ¿no? Les digo, vete de aquí, hombre, vete de aquí, que tu proyecto es más grande que esto. O sea, el problema, yo por eso no creo nada en las explicaciones culturales de que si los españoles somos de tal manera o los españoles somos de cual manera. Los españoles, si somos algo, somos bastante creativos y bastante buenos, como se demuestra tenemos una huella profesional por el mundo bastante digna, ¿no? El problema no son los españoles, el problema es España. El problema es que este mercado es bueno, no lo puedo decir, ¿no? Es una caquita, ¿no? O sea, entonces, lógicamente, los buenos emprendedores, como los buenos empresarios, se van donde está su mercado. Entonces, su mercado en muchísimos proyectos de tecnología está en Estados Unidos y tienen que ir allí. Si tú quieres criar cebras, te tienes que ir a la sabana, ¿no? Y entonces, pues, hay determinados proyectos que encuentran un mercado más fértil en Estados Unidos y por eso se van. Porque muchos de los buenos, o sea, si tú quieres jugar al fútbol americano, te tienes que ir a América, ¿no? O sea, no tiene sentido intentar hacer carrera jugando al fútbol americano aquí. Entonces, aquí puedes jugar al fútbol europeo y tal, y pues tener los mejores clubes de Europa, pero no puedes jugar al fútbol americano. Y el fútbol americano es de otra manera. Entonces, por eso se nos van a ir muchos de los mejores, igual que la NBA. ¿Tenemos buenos jugadores de baloncesto? Sí, se nos van, claro. Porque es que es allí donde se paga un jugador y es allí donde está su mercado. Un empresario se va donde está su mercado. Y el mercado en muchas cosas de tecnología está en Estados Unidos. Y entonces pues se tienen que ir allí. Pero no hay que, esto no nos debe acomplejar, sino al revés, nos debe enorgullecer cada vez que alguien se va, decir, no, tenemos los mejores, lo que pasa es que tenemos un mercadito que es una mierdecita, somos muy pequeños, es que mirad, los que decías tú, es que en el mapa mundi somos muy pequeños. Los mejores proyectos míos también tienen, Robit tiene un 16% de ventas en España. Y eventualmente se tiene que ir a donde está tu mercado, y si tu mercado más grande es Estados Unidos, tendrás que estar en Estados Unidos. Si tú vendes melones, pues vas allí donde te los compran, y si te compran más en Estados Unidos, pues te tendrás que ir a Estados Unidos. Luis, que te iba a hacer una preguntita. Bueno, perdona. ¿Qué? No, que te iba a hacer una pregunta. Que te la hago, de hecho. Como inversor pionero, además, que llevas muchos años invirtiendo en proyectos, ¿qué hay que hacer antes de realizar una inversión? Y sobre todo no asustarles para que se vayan corriendo y que tengamos fuga de talento, ¿no? ¿Qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer antes de realizar una inversión? Bueno, yo creo, ¿por el emprendedor o por el inversor? Desde tu punto de vista como inversor. Como inversor, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante, tienes que hacer un análisis muy detallado, pero no de las proyecciones, sino de la persona que tienes delante. Esta persona quién es, no lo conoces de nada y le vas a escribir un cheque, quién es, qué ha hecho en la vida, y luego un análisis muy importante del modelo de negocio, ¿no? Porque hay modelos de negocio buenos y modelos de negocio malos, ¿no? Igual que hay coches que corren y coches que no corren, y por muy bueno, aunque seas el mejor piloto del mundo, si seas Alonso, si el coche no corre, pues te vas colgado. Entonces hay que, por supuesto, analizar al piloto, hay que saber qué es lo que ha hecho, ver qué experiencia tiene, qué formación empresarial tiene, no el piloto, sino el equipo, y luego, por supuesto, hay que hacer un análisis de, vamos a ver, aquí cómo se mueve la peseta, ¿no? Que no se trata de hacer proyecciones de qué se va a vender en el mes 4, en el año 5, en el mercado de Argentina, cuando no has vendido aquí nada, sino exactamente cuáles son los economics.
cuál es el modelo de negocio que estás haciendo, cuánto te cuesta conseguir un usuario y cuánto dinero le sacas a cada usuario que consigues, ¿no? Entonces, un análisis de negocio y un análisis de la persona, ¿no? Y por el lado del emprendedor o de la persona que tiene un proyecto, lo importante cuando se va a poner delante de un inversor que no conoce nada es poderle decir que esto que para mí es muy buena idea, además de para mí es una buena idea para alguien. Entonces no hace falta haber vendido, pero sí que es bueno haber tenido una respuesta del mercado, que alguien haya demostrado interés por aquello que haces, ¿no? Y eso es quizás lo que hace que el inversor se interese, ¿no? Y esto no es una cosa que piense yo, es que hay un montón de gente ahí detrás de la puerta queriendo comprármelo, queriendo atender o queriendo usar mi plataforma o queriendo leer mis contenidos o lo que quieras, ¿no?